Estimado escucha, si usted desea obtener una copia de este audio, copia del ejemplar en formato PDF, o desea contactarse con nosotros, por favor vaya a audiolibreriaclaret.weebly.com. Capítulo 15. La República. La revolución tiene un atractivo irresistible para esa forma de gobierno que llaman república, al propio tiempo que una antipatía invencible para las otras dos formas de gobierno: aristocracia, monarquía. Sin embargo, una república puede muy bien no ser revolucionaria, y una monarquía y una aristocracia pueden serlo completamente. No es la forma política de un gobierno lo que le hace pasar al campo de la revolución. Son los principios que adopta, y según los cuales se dirige, todo gobierno que deja de respetar, en teoría y en práctica, en su legislación y en sus actos, los derechos imprescriptibles de Dios y de su Iglesia. Es un gobierno revolucionario, sea monarquía hereditaria, electiva o constitucional, sea una aristocracia, un parlamento, sea república, confederación, etc. Siempre será revolucionario si se subleva contra el orden divino. Pero no lo será si respeta todo eso. Sentado esto, no deja de ser curioso el observar que la forma de gobierno democrático o republicano es la única que no tiene sanción divina. Las dos sociedades constituidas directamente por Dios han recibido de su paternal sabiduría la forma monárquica, templada por la aristocracia. La familia es una monarquía en la que el padre manda y gobierna como soberano, pero con la asistencia de la madre, que representa el elemento aristocrático, y cuya autoridad es real y verdadera, aunque secundaria. En cuanto a los hijos, elemento democrático, no tienen en la familia autoridad alguna, propiamente hablando. Lo mismo sucede con la Iglesia. Esta es una monarquía espiritual, templada por la aristocracia. El Papa es verdaderamente el monarca religioso de los hombres, pero al lado de su poder supremo, ha establecido Dios el poder del obispado, que forma en la Iglesia el poder aristocrático. La multitud de los fieles, que es el elemento democrático, no tiene más autoridad que los hijos en la familia. ¿No sería acaso razonable el deducir de este doble acto divino que la democracia no es hija del cielo, y que la república, al menos tal cual se la entiende en nuestros días, tiene relaciones secretas con el principio fatal de la revolución? La democracia, dice Proudhon, es la envidia, y este definidor nada tiene de sospechoso. Y la envidia, según Bossuet, no es más que el efecto negro y secreto de un orgullo débil. Un gracioso algo cáustico dijo en otro tiempo: democracia, demonocracia. Puede que la comparación sea un poco viva, pero algo de verdad pudiera encerrar. Lo cierto es que siendo casi siempre las repúblicas unas verdaderas behetrías y casas de confusión, todos los embrollones, todos los abogados sin pleitos, todos los médicos sin clientela, todos los habladores y todos los ambiciosos de baja esfera, encuentran fácilmente en ellas lo que buscan, y el diablo no encuentra cosa mejor que pescar en agua turbia. La república trae invariablemente tras de sí la anarquía o el despotismo. Y he aquí por qué es tan querida de la revolución, sin rechazar absolutamente las ideas republicanas. Aconsejo a los jóvenes que desconfíen mucho de ellas. Se expondrían a perder con ellas los instintos buenos y verdaderos de la fe y de la obediencia. Sin contar el peligro, muy serio, de perder por ellas la cabeza, como ya ha sucedido a muchos otros. Al extremo opuesto de esto se encuentra el absolutismo monárquico, es decir, el poder sin freno ni intervención alguna. Y yo creo verdaderamente que este es todavía más fatal que la peor de las repúblicas. La nación entera está sujeta, como bajo los emperadores paganos,
a un solo hombre. Y el cesarismo es anticristiano y revolucionario en primera línea. Cuánta más facilidad nos dan los poderes de este mundo para obrar bien. Tanto más apartarán los obstáculos que molesten la libertad. Y tanto más obrarán según los designios de Dios, que quiere el bien en todo. Y en todo rechaza el mal. Capítulo 16. La ley. La revolución sabe muy bien que en el fondo ella no es sino la anarquía. Y que ésta infunde terror a todos. Para disimular su principio y darse apariencias de orden, se adorna enfáticamente con lo que llama legalidad, diciendo que solo obra en nombre de la ley. En 1789 minó el orden social, político y religioso en nombre de la ley. En nombre de la ley decretó en 1791 el cisma y la persecución. Y en 1793, siempre en nombre de la ley, asesinó al rey de Francia. Estableció el terror, y cometió los horribles atentados que todos saben. 53 En nombre de la ley es que, desde medio siglo, hace la guerra a la Iglesia, al poder, a la verdadera libertad. No será, pues, del todo inútil el recordar brevemente la verdadera noción de la ley. La ley es la expresión de la voluntad legítima del legítimo superior. Para que una ley nos obligue en conciencia a obedecerla, para que sea verdaderamente una ley, son precisas e indispensables estas dos condiciones. 1. Que venga de nuestro legítimo superior. Y 2. Que no sea un capricho, una voluntad mala y perversa de este mismo superior. Por lo mismo dije antes una voluntad legítima. ¿Cuáles son nuestros legítimos superiores? ¿Cuándo son legítimas sus voluntades? Dos preguntas prácticas, fáciles de resolver. Solo Dios, propiamente hablando, es nuestro superior, y si estamos obligados, sobre la tierra, a obedecer a otros hombres, es porque Dios les ha confiado el poder de mandarnos. Ellos son nuestros superiores, como depositarios de la autoridad de Dios. Todo superior sobre la tierra no es más que un delegado de Dios, un representante suyo, que no debe jamás imponer a sus subordinados una voluntad que sea opuesta a la voluntad de Dios. Este principio es el fundamento de toda ley. Nosotros tenemos en el mundo tres clases de superiores: el Papa y el Obispo. En el orden religioso, el soberano. En el orden civil y político, el Padre. En el orden de la familia, cada uno de estos es superior legítimo, y tiene derecho de mandarnos en nombre de Dios, pero observando, por su parte, y ante todo, el orden establecido por Dios. Hemos ya dicho antes cuál es este orden. Es la subordinación regular de la familia al Estado, y del uno y de la otra a la Iglesia. Así, pues, para que una disposición de mi Padre me obligue en conciencia, es de necesidad absoluta lo que he afirmado. Pero también basta para ello que no esté en oposición evidente con la ley del Estado o la ley de la Iglesia. Para que un mandato del poder civil me obligue a su vez, es preciso, y basta, que no sea contrario a una ley o a la dirección de la Iglesia. Sin esta condición indispensable no estamos obligados a obedecer, a lo menos en conciencia. Y lejos de ser una ley, este mandato no es más que un abuso del poder, un capricho tiránico, una violación flagrante y culpable del orden divino. En cuanto a la Iglesia, su garantía con respecto a nosotros descansa sobre la palabra del mismo Dios, quien la asiste siempre en el ejercicio de su poder. Ella tiene el privilegio divino, incomunicable, de la infalibilidad en toda su doctrina, de tal suerte, que tanto las naciones como los individuos pueden entregarse con toda confianza y sin ningún riesgo a su dirección, y recibir sus mandatos. Escuchar la Iglesia es siempre escuchar a Dios. Despreciarla es siempre despreciar a Dios. Quien nos escucha, me escucha. Quien nos desprecia, me desprecia. San Lucas 10.
16. No existe, pues, relación alguna entre la ley, la verdadera ley, y lo que la revolución se atreve a llamar ley. Ella dice, la ley, la expresión de la voluntad general. No, por cierto, la ley es la expresión de la voluntad de Dios, y la voluntad general es nada, o más bien es criminal, desde que está en oposición con esta voluntad divina promulgada infaliblemente por la Iglesia Católica. Esta cuestión es cuestión de fe y de sentido común. Observad en aquella definición errónea de la ley la habilidad pérfida de la incredulidad revolucionaria. No ataca de frente el dogma católico. Hace como si éste no existiera. Y de este modo acostumbra a los pueblos y a los mismos soberanos a separarse de Dios, de la Iglesia y del cristianismo entero. Es como la religión del hombre honrado, que usurpa el puesto de la religión cristiana, y que no es otra cosa más que la ausencia total de toda religión. El ateísmo social y legal viene del 89. Es muy real, aunque puramente negativo. No más Dios, no más Cristo, no más Iglesia, no más fe, y en lugar de todo esto, el pueblo y la ley. Yo miro la ley, la legalidad, tal cual la revolución nos la hace practicar, como una seducción satánica, más peligrosa que todas las violencias. Excusado es decir que todas las leyes civiles y políticas que no son contrarias a las leyes y derechos de la Iglesia, obligan en conciencia a sacerdotes y obispos, lo mismo que a los otros ciudadanos. En caso de duda, solamente la Iglesia, por medio de los obispos y del soberano pontífice, tiene facultad para decidir si es preciso o no obedecer. Sí, al contrario, la ley civil es evidentemente contraria al derecho católico. Entonces viene el caso de contestar, como los primeros discípulos de Jesucristo: más vale obedecer a Dios que a los hombres. Hay tres maneras de entenderse y desear la libertad, tanto para las sociedades como para los individuos. 1. Libertad de hacer el bien con los menos impedimentos posibles. 2. Libertad de hacer el bien y el mal con igual facilidad en lo uno y en lo otro. 3. Libertad de hacer el mal poniendo trabas al bien. Capítulo 17. La libertad. Esta es otra máscara que debemos arrancar a la revolución. Esta es otra palabra grande y santa de la lengua cristiana, de la que abusa a cada paso el genio del mal. La libertad, en su sentido más elevado, es la facultad de hacer el bien, es decir, de cumplir enteramente la voluntad de Dios. La libertad absoluta y perfecta no es de este mundo. Esta solo la tendremos en el cielo. En este mundo siempre es imperfecta la libertad, la facultad de hacer el bien. Con esta facultad de hacer el bien tenemos también la posibilidad de obrar mal. Esta posibilidad, entiéndase bien, no es una facultad, un poder, es una debilidad, una falta de poder. Nuestra libertad en la tierra es, pues, imperfecta, por estar limitada con algún obstáculo procedente de la debilidad humana, o de la perversidad de los hombres, o de los ataques del demonio. En religión, la libertad consiste en poder conocer y practicar plenamente la verdad religiosa, es decir, la religión católica apostólica romana. Para el Papa y los obispos, la libertad es la facultad plena y entera de enseñar y gobernar los fieles. Y para estos, la de poder obedecer a aquellos sin impedimento alguno. La verdadera libertad religiosa no es más que esto. En el orden civil y político, la libertad es para los que gobiernan, el poder de ejercer todos sus legítimos derechos, y para gobernantes y gobernados, la facultad de cumplir sin estorbo todos los verdaderos deberes de ciudadanos. Todas las verdaderas libertades, civiles y políticas, están comprendidas en esta definición, a lo menos en lo que tienen de esencial. En fin, en el orden de la familia consiste la libertad, para el padre y la madre.
en la facultad de ejercer plenamente sus derechos verdaderos sobre los hijos y sus servidores. Y para todos ellos, la de cumplir sus respectivos deberes. Todo es, pues, bueno y santo en la libertad. En la verdadera libertad, cuanto más completa sea, tanto más orden habrá. La autoridad misma solo está instituida para proteger la libertad. Sentado esto, hay tres maneras de entenderse y desear la libertad, tanto para las sociedades como para los individuos. 1. Libertad de hacer el bien con los menos impedimentos posibles. 2. Libertad de hacer el bien y el mal con igual facilidad en lo uno y en lo otro. 3. Libertad de hacer el mal poniendo trabas al bien. 1. La primera de estas formas constituye la verdadera y buena libertad, la menos imperfecta en este mundo. La libertad tal cual la quiere Dios y tal cual la Iglesia la pide, la enseña y la practica. Esta libertad, relativamente perfecta, no es una utopía. Es lo mismo que la justicia y las demás virtudes morales propuestas por Dios y su Iglesia a los hombres y sociedades. Estas virtudes son practicadas casi siempre con imperfección, pero siempre son practicables, y debemos procurar practicarlas con la mayor perfección posible. Así sucede con la libertad. Cuantos más medios se nos dan para obrar bien, más libres somos. Y cuanto más libres somos, más nos acercamos al orden y a la verdad. Cuánta más facilidad nos dan los poderes de este mundo para obrar bien, tanto más apartarán los obstáculos que molesten la libertad, y tanto más obrarán según los designios de Dios, que quiere el bien en todo, y en todo rechaza el mal. Y si se pregunta cómo podrán los poderes humanos conocer con certeza cuáles sean los obstáculos que deben alejar para proteger y desarrollar la libertad, es muy fácil la respuesta. La Iglesia los dirigirá con toda seguridad en lo que toque al orden religioso y moral. Como hemos dicho ya, y en las cuestiones puramente temporales y políticas. Una vez puesto a salvo el interés superior de las almas, estos poderes tomarán todas las medidas que les dictaren la experiencia y la razón, para asegurar la libertad del bien y comprimir el mal. 2. Libertad de hacer el bien y el mal. Igual protección acordada a los buenos y a los malos, a la verdad y al error, a la fe y a la herejía. Esta es la segunda forma bajo la que puede concebirse la libertad. Así la conciben los liberales. No hablo aquí de aquellos impíos que piden igual libertad para el bien y para el mal, con la esperanza de ver a este triunfar de aquel. Hablo de los liberales honrados y cristianos que aman la Iglesia, que detestan el desorden y la revolución, y que aceptan la lucha, porque creen de buena fe que el bien acabará siempre por triunfar. Temiendo estos, sin duda, chocar demasiado con los indiferentes e impíos, hacen concesiones sobre los principios, y rechazan, tachándola de imprudente y perniciosa, la noción pura y verdadera de la libertad, tal cual la profesó la Iglesia Católica 18 siglos hace, y tal como acabo de presentarla en 4 palabras. Ellos dejan el terreno de la verdad inflexible, dejan la casa paterna para correr tras del hijo pródigo, para procurar volverlo a ella. Yo creo que estos liberales van muy engañados, y que la verdad entera, solamente la verdad, es capaz de librarnos del azote revolucionario. Veritas liberavit vos, dice el Evangelio. Me parece que los liberales dan muestras de poca fe y de poco valor cuando abandonan de este modo el partido de la santa libertad. De poca fe, porque dudan prácticamente de la providencia de Jesucristo sobre su Iglesia, y porque aceptan como un hecho consumado la dominación inicua de los principios revolucionarios en el mundo. De poco valor, porque adoptan demasiado a menudo las ideas liberales, para no ser tachados por el mundo moderno de espíritus retrógrados y absurdos, de utopistas y de hombres de la Edad Media.
Estos mismos liberales ponen como principio lo que no es más que una necesidad de transición. Y no ven que este pretendido principio de igualdad entre el bien y el mal es tan contrario a la fe como al sentido común. No tenemos la experiencia de cada día para hacernos ver que, a causa de la corrupción y decadencia de nuestra pobre naturaleza, más nos inclinamos al mal que no al bien. ¿No es esto un hecho incontestable y aún de fe? Favorecer igualmente al uno que al otro sería exponernos a una perdición casi segura. Poner la verdad en la misma línea que el error, al bien en la misma que al mal, y la justicia enfrente de nuestras pasiones desordenadas. Sería entregar la verdad al error, el bien al mal, la justicia a las pasiones. Esto es lo que hacía decir a San Agustín: Quae pejor mors animae quam libertas erroris. La peor muerte para el alma es la libertad del error. Lo que es verdad en cada uno de nosotros, lo es mucho más tratándose de las sociedades. Ninguna sociedad puede servir a dos señores. Y el justo medio es imposible en cuestión de principios. Pero entonces, nos dice el liberalismo, sean vosotros lógicos consigo mismos. Y no pidan, como lo hacemos nosotros, que se les ponga bajo un mismo pie que a nuestros contrarios. De ningún modo pedimos esta igualdad, como un principio. Lo que hacemos es un argumento ad hominem a los poderes opresores. Y nada más. Nos dirigimos razonablemente a su equidad natural, sin entrar en lo más mínimo en la cuestión de principios. Les decimos, otorgadnos al menos lo que otorgáis a los demás ciudadanos. Esto es de derecho natural. Hablando así, estamos acordes católicos y liberales. Pero esto no es una razón para no desear cosa mejor, para no tener inclinación hacia un estado normal. La libertad del liberalismo vale más que la opresión. Lo confesamos. Pero no debe mirarse como un fin, y mucho menos como un principio. La Iglesia, se dirá, ha reclamado esta igualdad en todas sus pruebas. Cierto. Pero, ¿en qué sentido lo hizo? La Iglesia jamás reclamó la libertad bastarda del bien y del mal. Aún en medio de las persecuciones, los apologistas del cristianismo, no me cansaré de repetirlo, solo hacían argumentos ad hominem a sus adversarios. Jamás aprobaron, como se aprueba un derecho, la libertad del error y del mal, que perdía las almas alrededor suyo. La Iglesia es la sociedad del bien, de la verdad. No quiere ni puede querer sino la verdadera libertad, la libertad del bien, el poder de enseñar y practicar la verdad. Por amor de Dios, no confundamos lo posible con lo deseable, y no pongamos como principios unas necesidades harto tristes y pasajeras. Así, pues, solo hablaremos de autoridad cuando seamos los más fuertes, y de libertad cuando seamos débiles. Esto sería muy poco noble. Y por eso no lo hace la Iglesia. Débil o fuerte, oprimida o triunfante, con la misma voz dice a los hombres, buenos y malos, la verdad y el bien son únicamente dignos de vuestro amor. El mal os pierde. Cuanto más libertad diereis al bien, tanto más os bendecirá Dios en este mundo y en el otro. Cuanto más diereis al mal, tanto más desdichados seréis. Dios solo da la autoridad a los hombres para que protejan el libre ejercicio de lo que es bueno y justo. Todo príncipe, magistrado o padre de familia que se sirve de su autoridad para proteger otras cosas que la justicia, la verdad y el bien, abusan de los dones de Dios, y pierden su alma. Nunca dijo la Iglesia otra cosa. Su derecho y su deber consisten en reclamar siempre de los poderes del mundo la libertad del bien y protección para esta libertad. Habrá, pues, 2 pesos y 2 medidas. Libertad para nosotros, y opresión para los demás. La Iglesia, como su divino Maestro, solo tiene un peso y una medida. No quiere, no favorece sino el derecho, la verdad, el bien. Rechaza y detesta todo lo que es error, todo lo que es malo e injusto.
¿Cuál es el cristiano que se atreva a decir que Satanás tiene en este mundo los mismos derechos que Jesucristo? Esto es, sin embargo, lo que encierra en sí la pretensión del liberalismo. La Iglesia, y todos nosotros con ella, reclamamos los derechos de la verdad, porque ella sola los tiene. Negamos lo que se atreven a llamar los derechos del error, de la herejía, del mal, porque el error, la herejía y el mal no poseen derecho alguno. Ya sé que hay necesidades de hecho que algunas veces obligan a la autoridad a cerrar los ojos sobre males que no puede impedir, pero su deber es suprimir los abusos lo mejor y más pronto posible. Es una cosa muy particular la indignación que muestra un gran número de cristianos cuando se trata de la opresión del mal en el interior de sus familias y con respecto a sus hijos y familiares. Ellos mismos oprimen y reprimen el mal, tanto como pueden, usando aún de la fuerza cuando no basta la persuasión. Y estos mismos encuentran malo que la Iglesia, que el Estado obre del mismo modo, salvando así las costumbres, la fe, el honor y el bienestar de sus familias. Ellos cumplen un deber sagrado, el primero de sus deberes. Y cuando la Iglesia, el Estado, cumpliendo este mismo deber, levantan el brazo para castigar a los corruptores públicos de la fe, de las costumbres de la sociedad entera, entonces la Iglesia y el Estado son tiranos, crueles, intolerantes y fanáticos a sus ojos. Me parece que quien tiene dos pesos y medidas es más bien el liberalismo que nosotros. Este confunde el moderantismo, es decir, la tolerancia doctrinal, con la moderación, que es la tolerancia personal, la caridad, y en esto se aparta gravemente de la regla católica. En el fondo, el liberalismo no es más que un acomodo con la revolución, y por esto es por lo que ésta le muestra tanta simpatía. La libertad del bien y del mal es un atractivo con el cual la serpiente revolucionaria seduce gran número de espíritus confiados en demasía, como hizo cuando presentó a Eva, con un sinnúmero de promesas fascinadoras, no solamente el fruto del árbol de la ciencia del mal, sino también el de la ciencia del bien y del mal. Pero entonces, se dice, entregamos la libertad en manos de los poderosos de este mundo. Y harto sabemos el uso que hacen de ella. La Iglesia no se abandona ni se entrega de modo alguno a los poderes de la tierra. Cuando los soberanos temporales escuchan su voz, cuando son cristianos, ella les pide que le faciliten la salvación de todos, protegiendo la libertad de su ministerio, desarmando a los enemigos de la fe, y conteniendo, por medio del temor, a aquellos hombres perversos para quienes no basta la persuasión. ¿Es esto acaso ponerse a la merced del poder? Cuando un príncipe no es católico, la Iglesia no le pide asistencia alguna, y se contenta con el argumento ad hominem que ya he citado. Esto es, poco más o menos, lo que hacemos nosotros, según las circunstancias, en nuestras sociedades modernas, que ya no descansan sobre la base católica. Pedir más sería una gran imprudencia. Y, por otro lado, puramente perder el tiempo. No creemos, pues, en el poder de la verdad cuando le buscamos apoyos humanos. Creemos, y muy de veras, en el poder de la verdad. Y creemos también con ardor y muy prácticamente en el pecado original. Todo lo que es bueno necesita protección en este mundo, porque el mundo está pervertido y hay en él muchos malos. La sociedad, así religiosa como política, solamente fue establecida por Dios para organizar la defensa de los buenos contra los malos. El Estado protege el comercio, las artes, las ciencias, la propiedad, y siendo cristiano, no había de proteger el don más precioso del cielo, la verdad, esta libertad, este derecho de nuestras almas. Observad que proteger no es dominar. Y si demasiadas veces los príncipes han entendido así la protección, se han equivocado grandemente.
y Dios los ha castigado por ello. Pero este abuso no ha destruido el principio. Y la Iglesia ha tenido y tendrá siempre razón de decir a las sociedades humanas: vosotras debéis ayudarme. No es tan solo para el gobierno de la sociedad temporal, sino sobre todo para la protección de la Iglesia, que se dio el poder a los príncipes 55. Así hablaba Gregorio XVI. Y Pío X, más explícito aún, declara que no se ha dado solamente a los príncipes la autoridad suprema para que gobiernen el mundo, sino principalmente para que defiendan la Iglesia. El mismo Pío X toma textualmente esta sentencia del Papa San León el Grande. Esta es la enseñanza formal de la Santa Sede, en la que deberían pensar un poco más los liberales que son verdaderamente católicos. Pero, ¿se nos negará que hay liberales y liberales? Esto es cierto. Pero, ¿hay acaso liberalismo y liberalismo? Todo está en esto, porque es cuestión de principios, y no de personas. ¿Quién no rinde homenaje al carácter y rectas intenciones de los liberales católicos? Lo que me parece evidente es que estos defienden la buena causa de un modo que la comprometen, con una prudencia muy falsa, sin espíritu de fe, con argumentos que faltan por la base. Y esto es así, porque el liberalismo no es capaz de sostener un examen serio. En el fondo, mis partidarios no están bien persuadidos de lo que quieren. Creen tener una doctrina, y solo tienen sentimientos. Creen defender principios, porque presentan algunos de ellos. Mas estos principios, separados del principal, son ramas separadas del tronco. Y, por consiguiente, faltas de savia y de vida. La libertad del bien y del mal. He aquí en 2 palabras el resumen de la tesis liberal. Adóptese con intenciones cristianas o perversas. Siempre queda lo que es un grave error, y un error práctico muy peligroso, porque es seductor, un error muy útil a la revolución, porque le prepara el camino. Por esto fue que el Papa Pío IX, sin hacer distinción alguna, condenó, no las intenciones de los liberales, pero sí el liberalismo, y por eso su antecesor, Gregorio XVI, ya había condenado, con una energía verdaderamente apostólica, el mismo falso principio de libertad en sus 2 principales aplicaciones: libertad de conciencia y libertad de imprenta. Perdone el lector si he hablado tan largamente sobre el liberalismo. Es una cuestión del día, sobre la que se necesita estar bien afirmado. Sin embargo, conviene saber que a pesar de estas divergencias, que son en realidad más bien cuestiones de conducta que cuestiones de doctrina, todos los cristianos de honradez, todos los católicos ilustrados están acordes contra la revolución, y las disensiones que existen entre ellos no son más que malas inteligencias. Cuestión de palabras y de fórmulas. Vuelvo a tomar el curso de mi objeto. Y habiendo hecho ver la libertad tal cual la entiende la Iglesia, y la libertad tal cual la entiende el liberalismo, voy a tratar de la libertad tal cual la entiende la revolución. 3. La libertad revolucionaria es la libertad de hacer el mal, impidiendo se haga el bien, oprimiendo a la Iglesia y a sus pastores, pisoteando los derechos legítimos del poder, violando los derechos de la familia. Inútil es, entre gentes honradas, pararse a discutir sobre este punto. Hacer el mal en perjuicio del bien. Ya no es libertad, es licencia. Ya no es uso, sino el abuso. El abuso sacrílego del más magnífico don de Dios. Solo un perverso y un criminal pueden entender y querer de este modo la libertad. Se ha pretendido que esta era la libertad del año 1793. Yo por mi parte afirmo que también era esta la libertad de 1789, al menos en lo concerniente a la Iglesia y a la fe. Bastante lo han probado los hechos. Y, sin verter sangre, puede muy bien oprimirse al bien. ¿No son acaso las leyes revolucionarias más peligrosas aún?
que el cadalso. Tales son, según creo, las verdaderas nociones de la libertad. Se aplican tanto al orden religioso como al orden político y al orden íntimo de la familia. Cada cual puede con estos principios juzgar fácilmente lo que hay de bueno y de malo en esto que nuestras instituciones modernas dan en llamar libertad religiosa, libertad de cultos, libertad de imprenta, y en general libertades políticas. La libertad religiosa bien entendida consiste en poder practicar, con los menores estorbos posibles, la religión, la verdadera religión. Ella impone al soberano temporal la obligación de proteger, en lo posible, el ejercicio pleno y entero de la religión católica, que es la sola verdadera religión, y ayudar de este modo a la Iglesia en su santa misión. El príncipe, dice San Pablo, no lleva en vano su espada, pues es el ministro de Dios para el bien. Non enim sine causa gladium portal. Dei enim minister est in bonum. Vindex in iram ei. Qui malum agit 58. Rom 13. 4. Pregunto, ¿qué mayor bien para un pueblo, como para un particular, que el de poder conocer y servir a Dios con toda libertad, y cumplir con el primero y más grande de todos los deberes? He dicho antes en lo posible, porque sucede que el soberano, como el padre de familia, se ve obligado a tolerar muchas cosas que no puede impedir, aunque sean dañosas para los intereses espirituales de su pueblo. Su deber no es el atropellarlo todo por medidas imprudentes, sino el preparar, por todos los medios legítimos, un mejor porvenir. Está obligado en conciencia a extirpar el mal que pueda, y sin esperar. Vindex in iram ei. Qui malum agit. Y los judíos y los protestantes. ¿Qué se hace de ellos? Una de dos. O ellos ya han introducido el error en un país católico, o aún no se han establecido, y quieren entrar en él. En el primer caso, el deber de un soberano católico es tolerarlos, y asegurarles, como a los católicos, todos los derechos civiles, pero impedir al mismo tiempo que propaguen sus errores deletéreos. Si puede, debe procurar que se conviertan, facilitándoles el ministerio de la Iglesia. En una palabra, es el papel de un buen padre para con sus hijos. Pero en el segundo caso, el deber del príncipe es del todo diferente, aunque sea en el fondo el cumplimiento del mismo deber. Si quiere permanecer fiel a su alta misión en este caso, debe impedir a todo trance que la herejía manche la fe de sus súbditos, y tratar a los propagandistas como a injustos agresores. La herejía no tiene entonces derecho alguno. Y en los países protestantes, ¿qué deberá hacer el soberano? Mal puede un soberano protestante aplicar un principio verdadero protegiendo una religión falsa. No estará la culpa en el principio. Y la desgracia del soberano y del pueblo será únicamente la de ser protestante. Sucede a menudo que se aplican principios verdaderos en falso. El demonio tuerce en provecho suyo las instituciones más excelentes. Jesucristo, por otra parte, tiene el derecho de echar a Satanás, porque Satanás es un rebelde, un injusto, un usurpador y un sacrílego. Satanás, al contrario, ningún derecho tiene contra Jesucristo, porque Jesucristo es legítimo Señor, bueno, justo y santo. Lo mismo sucede con respecto a la Iglesia y a la herejía. Lo que acabamos de decir en este capítulo se aplica igualmente a la libertad de imprenta, a la de enseñanza y educación, y a todas las libertades políticas. Nunca podría ser un hombre bastante liberal si comprendiera bien la libertad. Y nunca se comprenderá esta sino yendo a la escuela de la Iglesia. Solamente la Iglesia es la madre de la libertad sobre la tierra, al mismo tiempo que es la protectora y la salvaguardia de la autoridad.